Hay un momento en que te das cuenta. Hay un momento en que te das cuenta de que la cosa por la que todos te compadecen en realidad está salvando tu vida. Tengo 83 años, me llamo Margarita y durante 15 años he vivido completamente sola. Mis hijos piensan que es triste, mis amigas preguntan si me siento sola, todos asumen que estoy esperando algo mejor. No entienden, vivir sola me dio 9 beneficios de los que nadie habla, 9 cosas que nunca tuve en 68 años de matrimonio y maternidad. Beneficios que suenan imposibles hasta que los experimentas tú misma, porque pensé que estar sola significaba sentirse sola, significaba que había fallado, significaba que algo estaba mal conmigo, pero estaba equivocada. Vivir sola no me quitó cosas, me dio 9 cosas específicas que nunca había tenido antes, cosas que ni siquiera sabía que necesitaba, cosas que transformaron el capítulo más aterrador de mi vida en el mejor. Si estás viviendo sola ahora, o enfrentándolo algún día, o preguntándote qué pasa realmente cuando todos se van y solo quedas tú, necesitas escuchar esto, porque estos 9 beneficios no son lo que nadie me dijo que esperara, y lo cambiaron todo. Al principio había ciertas frases que todos seguían diciéndome, mis hijos, mis amigas, hasta extraños, debes sentirte tan sola. No extrañas tener a alguien cerca, no serías más feliz con compañía, como si vivir sola fuera un problema que necesitaba arreglarse, un hueco que necesitaba llenarse. Les creí al principio. Pasé el primer año después de que Ricardo murió tratando de probar que no estaba sola. Me uní a grupos que no me importaban. Acepté invitaciones que no quería. Mantuve la casa llena de ruido y actividad, porque pensé que eso es lo que se suponía que debía hacer, lo que la gente normal hacía. Pero lentamente algo cambió. Una mañana me desperté y me di cuenta de que había dormido hasta las 8:30, solo porque podía. Hice el desayuno a las 10, cené a las 4:30 porque tenía hambre entonces, nadie con quien coordinar, el horario de nadie que acomodar, solo el mío. Esa fue la primera cosa que descubrí sobre vivir sola. Puedes ser exactamente quien eres. Durante 46 años me había moldeado alrededor de Ricardo, alrededor de los niños, alrededor de lo que se necesitaba. Me despertaba cuando me necesitaban despierta. Comía cuando se esperaban las comidas. Me iba a la cama cuando la casa finalmente se asentaba. Nunca me pregunté qué quería yo, cuál era mi ritmo, qué se sentía natural para mí. Pero viviendo sola descubrí que soy una persona de mañanas. Realmente lo descubrí. Me gusta estar despierta temprano cuando la luz es suave. Me gusta mi café en el porche viendo los pájaros. Me gusta el silencio por las mañanas. No radio, no televisión, solo quietud. Parece pequeño, pero no lo es. Por primera vez en mi vida estaba viviendo en mi propio ritmo, sin acomodar, sin comprometer, solo siendo. Ahora ceno a las 4:30, a veces a las 4, cuando tengo hambre. Durante años esperé hasta las 6, porque ahí es cuando las familias cenan. Ahí es cuando Ricardo lo esperaba. Pero ya no hay Ricardo, no hay niños que alimentar, no hay horario más que el mío. Así que, como cuando tengo hambre, me voy a la cama cuando estoy cansada. Me despierto cuando mi cuerpo está listo. Estos pequeños permisos se convirtieron en mi vida, una vida vivida en mis propios términos. También descubrí lo que realmente me gusta, lo que realmente prefiero. Resulta que no me gusta la charla trivial. Nunca me gustó. Pasé años haciéndola porque eso es lo que haces, lo que hacen las mujeres, lo que hacen las madres. Pero no me gusta. Prefiero el silencio a palabras vacías.
Prefiero una conversación profunda a 10 superficiales. Descubrí que pienso mejor cuando camino. Siempre lo he hecho, pero nunca tuve tiempo de simplemente caminar para pensar. Ahora camino la mayoría de las tardes, no por ejercicio, por claridad. Trabajo las cosas en mi cabeza. Vuelvo a casa entendiendo lo que no entendía antes. Descubrí que me gustan las mañanas más que las tardes, el clima fresco más que el cálido, leer más que la televisión. Prefiero estar afuera que adentro. Prefiero escribir que hablar. Prefiero el silencio al ruido. Estas suenan como cosas pequeñas, pero no lo son. Son la arquitectura de una persona, el fundamento de quién eres, y nunca me había tomado el tiempo de notarlo, de preguntar, de prestar atención. Vivir sola me obligó a hacerlo, porque no había nadie más alrededor de quien moldearme, solo yo, aprendiendo quién era realmente yo, y ese descubrimiento, ese lento despliegue del ser. Fue como conocer a alguien que siempre había conocido, pero nunca había prestado atención. La segunda cosa que descubrí fue la paz. Paz real, no la ausencia de ruido, sino la presencia de calma. Me siento en mi porche la mayoría de las tardes ahora, solo me siento, escucho pájaros, veo cambiar la luz, nada está pasando, pero todo está pasando. Mis pensamientos se asientan, mi cuerpo se relaja, recuerdo cosas que había olvidado, el olor de la cocina de mi madre, cómo se veían las manos de mi padre sosteniendo un periódico, el sonido de la lluvia en el techo de nuestra vieja casa. Pequeños recuerdos que solo vienen en la quietud. Durante años la paz se sentía como fracaso, como si algo faltara. Llenaba cada momento, me mantenía ocupada, me mantenía productiva, porque sentarse quieta significaba que eras perezosa, improductiva, desperdiciando tiempo. Pero ahora entiendo, la paz no está vacía, está llena. Solo tienes que sentarte quieta lo suficiente para notarlo. Solía mantener el televisor encendido todo el día, ruido de fondo, compañía, incluso cuando no estaba viendo, incluso cuando solo eran comerciales, porque el silencio se sentía demasiado pesado, demasiado ruidoso a su manera. Una mañana se fue la luz, se quedó sin luz durante 6 horas. Me senté en ese silencio y al principio era insoportable, demasiado silencioso, demasiado quieto. Mis pensamientos eran demasiado ruidosos, demasiado presentes. Pero después de 1 hora algo cambió. El silencio dejó de sentirse vacío, empezó a sentirse pacífico. Noté sonidos que nunca había escuchado antes. El reloj haciendo tic, la casa asentándose, pájaros afuera, mi propia respiración. Cuando volvió la luz, no encendí el televisor de inmediato. Solo me senté un poco más en esa quietud. Ahora rara vez lo enciendo, solo cuando realmente quiero ver algo. El silencio se ha convertido en mi compañero, no mi enemigo, un espacio donde puedo pensar, sentir, recordar, procesar, sin distracción, sin escape, solo estando conmigo misma. La tercera cosa que vivir sola me dio fue control completo sobre mi espacio, mi ambiente, mis cosas. El año pasado pinté mi habitación de amarillo, amarillo brillante. Mi hija visitó mientras estaba pintando. Dijo que era chillón, demasiado fuerte, demasiado. Sugirió un bonito beige en su lugar, o gris suave. Lo pinté amarillo de todos modos. Es mi habitación, mi casa, mis ojos los que lo ven cada mañana, y me encanta. Me despierto con ese amarillo y me siento feliz. Ricardo lo habría odiado, me habría disuadido, habría dicho que era impráctico, o demasiado audaz o no apropiado para alguien de mi edad. Pero Ricardo se fue
y ahora puedo elegir. He arreglado mis muebles exactamente como me gusta. Mantengo la casa exactamente como quiero. A veces eso significa limpia. A veces eso significa dejar los platos hasta la mañana. A veces eso significa libros apilados en cada superficie. A veces eso significa desorden, mi elección, de nadie más. Nadie comentando, nadie sugiriendo, nadie reorganizando. Solo yo, viviendo en un espacio que refleja quién realmente soy. Esto va a sonar ridículo, pero compré un sofá rojo brillante el año pasado, completamente impráctico, muestra cada mota de polvo, no combina con nada, pero lo quería, lo vi en un escaparate, no podía dejar de pensar en él, así que lo compré. Mi hijo mayor dijo que era demasiado audaz, que chocaba con todo lo demás. Pero no me importa, me siento en él cada tarde. Todavía me hace sonreír esa libertad de elegir, de tomar decisiones sin consultar, sin comprometer, sin justificar. Es embriagadora. Nunca tuve eso antes, ni siquiera de niña. Siempre tenía que considerar a alguien más. Lo que querían, lo que necesitaban, lo que pensarían. Ahora solo me considero a mí misma y eso es suficiente. La cuarta cosa que descubrí fue espacio físico, espacio emocional, espacio mental, espacio para pensar, para sentir, para simplemente ser. Cuando vives con alguien, incluso alguien que amas, siempre hay una conciencia de su presencia, sus necesidades, sus estados de ánimo, su energía. No puedes relajarte completamente, no puedes soltar completamente. No puedes ser completamente tú misma. Siempre hay una parte de ti que está actuando, manejando, acomodando, pero viviendo sola. Puedo dejar de actuar, puedo andar en mi bata todo el día si quiero, puedo llorar sin explicar, puedo reírme de algo en la televisión sin compartir por qué. Puedo estar triste sin que alguien intente arreglarlo. Puedo estar feliz sin que alguien lo cuestione. Puedo simplemente existir sin actuar la existencia para alguien más. Ese espacio se volvió sagrado, se convirtió en donde sané, donde crecí, donde me encontré otra vez. No me di cuenta de cuánta energía había estado gastando, solo manejando los sentimientos de otras personas, las necesidades de otras personas. Asegurándome de que Ricardo no estuviera solo, asegurándome de que los niños se sintieran amados, asegurándome de que todos fueran felices, pero nunca me aseguré de que yo fuera feliz. Nunca siquiera pregunté si lo era. Ahora pregunto, cada día, ¿soy feliz? ¿Estoy contenta? ¿Estoy en paz? Y la mayoría de los días, la respuesta es sí. La quinta cosa que vivir sola me dio fueron mejores relaciones. Suena al revés, pero es verdad. Cuando no estás constantemente rodeada de gente, las interacciones que tienes se vuelven más significativas. Veo a mis hijos menos ahora que justo después de que Ricardo murió, pero cuando los veo es mejor. No estoy desesperada por su compañía, no los llamo por soledad. No los mantengo al teléfono más de lo que quieren quedarse, así que cuando estamos juntos es porque queremos estar, no porque los necesito para llenar un vacío. Eso lo cambia todo, lo hace más ligero, más fácil, más real. Mi hija visita una vez al mes ahora. Nos sentamos en el porche, bebemos café. Hablamos, no sobre obligaciones o horarios o lo que necesita hacerse, solo hablamos sobre su vida, sobre la mía, sobre nada y todo. Y cuando se va, no me siento vacía, no me siento abandonada, me siento llena de la conversación, de la conexión, porque fue real. No forzada, no obligatoria. Mi amistad con mi hermana Juana también se profundizó. Hablamos una vez a la semana. Realmente hablamos, no chequeos obligatorios. Ella me cuenta sobre su vida, yo le cuento sobre la mía. Y porque tengo una vida, tengo cosas pasando,
tengo pensamientos y observaciones de mis días. No solo estoy reportando soledad. Estoy compartiendo experiencias reales, las caminatas que tomo, los libros que leo, las cosas que noto. Nuestras conversaciones son más ricas ahora, más equilibradas, más reales, porque no soy una carga que tiene que manejar, soy su hermana, su amiga. La sexta cosa que vivir sola me dio fue confianza, confianza real. No del tipo que finges, del tipo que te ganas. Aprendí que podía cuidarme, manejar cosas, resolver problemas. Aprendí a usar un taladro el año pasado. Parece tonto a los 83, pero quería colgar estantes y estaba cansada de esperar a que alguien más lo hiciera. Vi un video en línea, compré un taladro en la ferretería, volví a casa y lo hice yo misma. Los estantes no están perfectamente rectos, uno está un poco torcido, pero son míos. Yo los puse. Esa sensación de capacidad, de no ser indefensa, es poderosa, especialmente cuando has pasado décadas siendo dicha que necesitas ayuda, cuando todos asumen que no puedes, que eres frágil, que necesitas protección. Pero no necesito protección, puedo protegerme a mí misma. Arreglé un grifo que goteaba, cambié mis propias bombillas, aprendí a manejar mis propias finanzas. Descubrí cómo usar la computadora, cómo pagar facturas en línea, cómo navegar cosas de las que siempre había dependido de Ricardo. No porque tuviera que hacerlo, porque podía. Y descubrir que podía cambió cómo me veía a mí misma. No como alguien que necesitaba ser cuidada, sino como alguien capaz, competente, fuerte, alguien que podía manejar lo que viniera. Esa confianza se extendió a otras áreas. Empecé a hablar más, a decir que no cuando no quería hacer algo, estableciendo límites que nunca habría establecido antes, porque había aprendido. Podía sobrevivir sola, no necesitaba complacer a todos, no necesitaba aprobación. Solo necesitaba ser yo misma, y eso era suficiente. La séptima cosa fue redescubrir pequeños placeres, cosas que había olvidado que disfrutaba, cosas para las que había dejado de hacer tiempo. Empecé a escribir el año pasado, nada elegante, solo pensamientos, recuerdos, cosas que noto. Nunca había escrito antes, nunca pensé que podía. Pero un martes por la mañana no tenía nada que hacer y un cuaderno en blanco, así que empecé, solo para ver qué pasaría. Ahora escribo la mayoría de las mañanas. Algo es terrible, algo no lo es, pero es mío, mi voz, mis pensamientos en papel. Nadie lo lee, nadie necesita hacerlo. Es solo para mí y eso es suficiente. También empecé a cocinar diferente, no por nutrición, no por necesidad, por placer. Hago cosas que nunca he intentado antes. Experimento, fallo a menudo. No me importa. La semana pasada intenté hacer pan. Salió denso y pesado, incomible realmente. Pero el proceso fue encantador. El olor de la levadura, la sensación de la masa bajo mis manos, la satisfacción de intentar algo nuevo. Lo intentaré otra vez, o no. De cualquier manera está bien. También empecé a hacer jardinería. Jardín pequeño en la parte de atrás, nada elegante, pero cultivo tomates, hierbas, algunas flores. Paso las mañanas ahí fuera, manos en tierra, sol en mi cara. No porque necesite hacerse, porque me trae alegría. Eso es lo que vivir sola me dio. Permiso para intentar, para fallar, para jugar, sin juicio, sin tener que explicar, sin que alguien se pregunte por qué estoy desperdiciando tiempo. El tiempo haciendo cosas que te hacen feliz nunca es desperdiciado. La octava cosa que descubrí fue creatividad. Creatividad real, del tipo que necesita espacio y tiempo y permiso para ser mala en algo mientras aprendes. Nunca me había considerado creativa. Nunca tuve tiempo para hacerlo, pero viviendo sola empecé a notar que tenía ideas, impulsos, curiosidades,
Empecé a seguirlas. Intenté pintar por un tiempo. No era buena en ello, pero disfruté el proceso. Intenté aprender piano de videos de YouTube, dedos demasiado rígidos. Pero fue divertido intentarlo. Empecé a tomar fotografías en mis caminatas. Nada artístico, solo cosas que notaba, cosas que quería recordar. El punto no era ser buena, no era producir algo que valiera la pena. Era solo crear, explorar, jugar, como si fuera una niña otra vez, permitida intentar cosas sin necesidad de ser perfecta. Esa libertad, ese permiso para ser mala en algo. Es raro, especialmente a medida que envejeces, cuando todos esperan que estés asentada, fija, terminada de crecer. Pero no estoy terminada, todavía aprendiendo, todavía intentando, todavía descubriendo. Ahora, la novena cosa, y tal vez la más importante. Verás, cuando estaba casada, estaba rodeada de gente, pero era completamente invisible, viviendo con alguien que no me conocía, no preguntaba, no se preguntaba, criando niños que me necesitaban pero no me conocían, estando constantemente alrededor de gente, pero nunca verdaderamente conectada. Eso era solitario, eso era aislamiento. Ahora estoy sola la mayoría del tiempo, pero no me siento sola, porque me veo a mí misma, me conozco a mí misma, soy yo misma, y eso es suficiente. Tengo una vecina, Sara, con quien tomo café a veces. Nos sentamos en mi porche y hablamos, no sobre nada importante, solo la vida, su trabajo, su hija, cosas en las que está pensando. Llevo a Emma a casa desde la escuela unos días a la semana. Me cuenta sobre su día, lo que está aprendiendo, de qué está preocupada, conexiones pequeñas, pero reales, elegidas. No obligación, no deber, no llenar tiempo, solo conexión. Y porque no estoy desesperada por ello, porque estoy bien sola, se mantiene pura, limpia, fácil, sin resentimiento, sin carga, sin peso. Solo dos personas eligiendo pasar tiempo juntas. Esa es la diferencia. Cuando estás bien sola, las relaciones se convierten en elección, no necesidad. Y las relaciones elegidas siempre son mejores, más ligeras, más honestas, más reales. Esa es la novena cosa. Aprender la diferencia entre estar sola y sentirse sola. No son lo mismo, ni cerca. Estoy agradecida por estos 15 años sola, por aprender que soy más fuerte de lo que pensaba, por descubrir que me gusta mi propia compañía, por encontrar que la vida que temía vivir se convirtió en la vida que nunca quiero dejar. Gracias por sentarte conmigo. Si quieres sentarte conmigo otra vez, estaré aquí, todavía aprendiendo, todavía descubriendo, todavía perfectamente contenta con mi propia compañía. Cuídate, sea lo que eso signifique para ti, como siempre. Y recuerda, estar sola no es algo que arreglar. A veces es algo que celebrar.